Buen día, hermanos, estudiantes. Hoy seguimos con el tema de teología del Espíritu Santo y estábamos leyendo el libro de John MacArthur, Fuego Extraño, y de allí esta parte, la tercera parte del libro, o- y a partir de ser lleno del Espíritu Santo, ahí vamos a ver este tema importantísimo, actual, también tan necesario para toda América Latina y ahora va a exponer Roberto y Ronald juntos uh, esta parte del tercer libro del libro. A ver, sigamos, a ver, escuchemos, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y a través del pastor John MacArthur. Gracias. Bien, buenos días, compañeros, profesores. Vamos a seguir exponiendo acá con mi hermano Roberto, con lo que dice John MacArthur sobre ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, buenos días, compañeros, profesor. Bueno, acá seguimos con este pasaje de ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu, el pasaje específico del Nuevo Testamento sobre la llenura del Espíritu es Efesios 5:18, donde Pablo escribió: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ante bien, sed lleno del Espíritu, en contraste con con las embriaguez que se manifiesta en el comportamiento irracional y fuera del control. Los que están llenos del Espíritu someten conscientemente a su santa influencia. Cabe destacar que la orden ser lleno está en tiempo presente, lo que indica que debe ser una experiencia continua en la vida de cada cristiano. Los creyentes deben creer en la semejanza de Cristo, deben ser llenados continuamente con el Espíritu, lo que permite que su poder impregne, impregne sus vidas para que todo lo que piensen, digan y hagan refleje su divina presencia. Siguiente. El libro de Hechos proporciona varias ilustraciones de la realidad de que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que repite, aunque estaba lleno inicialmente el día de Pentecostés. Pedro volvió a llenarse del Espíritu en Hechos capítulo 4 versículo 18 cuando predicó con valentía ante el Sanedrín. Muchas de las personas que estaban llenas del Espíritu en Hechos 2 se llenaron otra vez en Hechos 4:31, momento en el que hablaron con desnudo la palabra de Dios. En Hechos 6:5 Esteban se describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 7:55 reitera que estaba lleno del Espíritu Santo cuando hizo su apasionada defensa ante los furiosos líderes religiosos. El apóstol Pablo fue lleno del Espíritu en 9:17, poco después de su conversión, y otra vez en Hechos 13:9, cuando se enfrentó con valentía al falso profeta Elimas. Una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, los apóstoles y sus colegas quedaron facultados para edificar a los creyentes en la iglesia. Capítulo Hechos 11, 22, 24. Y proclaman sin temor el Evangelio, incluso en medio de las severas persecuciones del mundo. Siguiente.
Cuando consideramos la epístola del Nuevo Testamento, donde a los creyentes se le dan instrucciones adecuadas para la vida eclesial, encontramos que ser lleno del Espíritu no se demuestra mediante experiencia de éxtasis, sino por la manifestación del fruto del espiritual. En otra palabra, los cristianos llenos del Espíritu Santo exhiben el fruto del Espíritu que Pablo identifica como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22 al 23. Ellos son guiados por el Espíritu. Romanos 8:14. Es decir, su comportamiento no está dirigido por sus deseos carnales, sino por el poder santificador del Espíritu Santo, como Pablo explica en Romanos 8:5 al 9. Podemos ver que John MacArthur explica de cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando un hermano, un siervo del Señor está lleno del Espíritu Santo, puede proclamar el Evangelio en un mundo en tinieblas, y a él no le da miedo nada, porque el Espíritu Santo lo guía, y el Espíritu Santo le da poder al Evangelio, da poder a la palabra. Y el Espíritu Santo, cuando uno se está lleno del Espíritu Santo, se conoce por medio de los frutos, como dice acá, ¿no? De los frutos que nos habla en Gálatas 5:22, 23. Y cuando el Espíritu Santo nos guía a nosotros, es porque nosotros buscamos la presencia del Señor y siempre estamos en comunión con Él. Y entonces hace que el Espíritu Santo obre en nosotros y abre nuestra mente, nuestro corazón y nos da fuerza para poder proclamar el Evangelio en todos lugares donde Dios nos manda. ¿Por qué? Porque Dios prometió al Espíritu Santo enviarnos cuando ascendió a los cielos. Él dijo, pues enviaré a mi Espíritu Santo para que los guíe, para que los ayude, ¿no? Es el Espíritu Santo, es nuestro paracleto en nuestra vida diaria. Y cuando nosotros cuando nos llenamos del Espíritu Santo, no solo nos llenamos una sola vez, sino continuamente debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder tener una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Sí. Siguiente. Porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designó, 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 designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden a los que viven según la carne. No, no puede agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El tema del apóstol es que los que están llenos del Espíritu buscan agradar a Dios mediante la aplicación de la santidad práctica. Corintio, 2 Corintios 3:18 y 2 Pedro 3:18. Cuando nos sometemos a la verdad de Dios, el Espíritu os lleva a vivir de una manera que honra al Señor. El apóstol explica que John MacArthur hace ejemplo del apóstol, ¿no? Que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, buscamos una, una comunión agradable con el Señor. No nos ocupamos de las cosas del mundo, de las cosas de la carne, sino buscamos lo espiritual. Porque ahí dice, porque las que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son
del espíritu en las cosas del espíritu. Porque al ocupar de la carne es muerte, pero el ocupar del espíritu es vida y paz. Entonces John MacArthur aquí explica que cuando nosotros buscamos plenamente ser llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a buscar esa vida que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nos sometemos a la verdad de Dios, el Espíritu nos lleva a vivir una manera de que honra a Dios, una manera agradable a Dios. Nuestra vida va a ser agradable al Señor. Todo lo que nosotros hacemos cuando estamos ya en el Espíritu Santo, todo lo va a ser cosas que agradan a Dios, no cosas que agradan al mundo, porque nosotros como cristianos debemos estar apartados de las cosas del mundo y seguir las cosas del Espíritu, porque es una cosa que nosotros debemos cumplir con la palabra del Señor, ¿no? Y hacer las cosas buenas, ¿no? Apartarnos de lo malo que este mundo a veces viene en nuestra vida, ¿no? Sino nosotros debemos ocuparnos lo que la palabra del Señor nos dice, de cómo nosotros debemos encaminar para poder nosotros enseñar y ser ejemplo de los demás y estar llenos completamente del Espíritu Santo. Siguiente, pastor. Por otra parte, al santificar el Espíritu a los santos individualmente, mediante el poder de la palabra, los fortalece para mostrarse amor unos al otro en el cuerpo de Jesucristo, de Cristo, digo, como un todo. Primera de Pedro 1:22 al 23. De hecho, es la edificación de los creyentes dentro de la iglesia, que la epístola del Nuevo Testamento hablan de los dones del Espíritu. Primera de Pedro 4:10-11. Significa, significativamente los dones espirituales no son la señal de ser lleno del Espíritu Santo. La santificación sí lo es. Cuando los creyentes son santificados, permaneciendo bajo el control del Espíritu, son adiestrados para utilizar eficazmente sus dones espirituales con el propósito de servir a los demás. Todos estos versículos que John MacArthur explica son versículos que nos aclaran de cómo ser lleno del Espíritu Santo y cómo es y qué es lo que nos llena del Espíritu Santo, porque acá dice que la iglesia, que las epístolas del Nuevo Testamento hablan de los dones del Espíritu, de Pedro 4:10 al 11, significativamente los dones espirituales no son la señal, dice, de ser lleno del Espíritu Santo, sino es la santificación que nos hace que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Los dones no es que nos llenan el Espíritu, no es porque si tenemos dones, no es porque estamos llenos del Espíritu Santo, sino cuando vivimos en la santidad, eso significa que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos santificados por el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos tener esa comunión con el Señor, porque sin la santidad nadie verá a Dios, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces John MacArthur lo explica de esta manera. Cuando los creyentes son santificados, permaneciendo bajo el control del Espíritu, dice, son adiestrados para utilizar eficazmente sus dones espirituales. Entonces, cuando tenemos esa santidad, entonces podemos utilizar nuestros dones conforme a la voluntad de Dios, con el propósito de servir a los demás. Entonces, si no somos santificados, entonces no podemos utilizar nuestros dones y tampoco podemos enseñar a los demás, porque si enseñamos, si no estamos llenos del Espíritu Santo, si enseñamos, entonces vamos a enseñar mal. Entonces, cuando estemos llenos, vamos a enseñar entonces lo que dice la palabra del Señor. Siguiente, pastor. Ahora vamos a ver cómo andar en el espíritu. Acá John MacArthur va a explicar, ¿no? Y utiliza también muchos versículos bíblicos para aclarar esto de cómo un creyente, de cómo un cristiano, de cómo un hijo de Dios anda en el espíritu. Andar en el Espíritu. El Nuevo Testamento describe la vida
llena del Espíritu Santo, mediante la analogía de caminar en el Espíritu. Pablo lo explica, lo expresó de esta manera en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así como caminar requiere dar un paso a la vez, ser lleno del Espíritu consiste en vivir bajo el control del Espíritu, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. Los que están verdaderamente llenos del Espíritu dan cada paso con él. Una encuesta del Nuevo Testamento revela que como creyentes se nos manda a caminar en novedad de vida, pureza, contentamiento, fe, buena obra, una manera digna del Evangelio, amor, luz, sabiduría, de modo semejante a Cristo y en la verdad. Sin embargo, para tener estas cualidades que caracterizan la forma de caminar, primero tenemos que caminar en el Espíritu. Él es el que produce el fruto de justicia y a través de nosotros. Acá caminar el espíritu tiene que ver, como dice acá, consiste en vivir bajo el control de qué del espíritu, pensamiento a pensamiento y decisión a decisión. Los pensamientos que nosotros tenemos debe ser a la voluntad del Señor. La decisión que tomamos cada día en nuestra vida debe ser a la guía del Señor. Si nosotros hacemos eso, entonces vamos a encaminar conforme a lo que el Señor quiere que nosotros encaminemos. Dice acá, sin embargo, para tener estas cualidades que caracterizan la forma de caminar, primero tenemos que caminar en el Espíritu. Él es el que produce el fruto de justicia y a través de nosotros. Él es lo que hace todo en nuestra vida. Cuando nosotros dependemos totalmente del Espíritu, Él nos guía totalmente, nos guía en nuestros pensamientos, nos guía en nuestra decisión que podamos tomar nosotros. Ya no hacer a nuestra voluntad, sino a lo que el Espíritu del Señor nos manda hacer. Siguiente, pastor. Ser semejante a la imagen de Cristo. Si queremos saber cómo es una vida llena del Espíritu, no necesitamos mirar a más allá de nuestro Señor Jesucristo. Él se destaca como el principal ejemplo de alguien que actuó plena y perfectamente bajo el control del Espíritu. Como le dijo a los líderes religiosos en Mateo 12:28, yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios. Sin embargo, ellos negaron la verdad, la verdadera fuente de su poder, insistiendo en que en realidad era Satanás el que estaba obrando por el medio de él. Jesús es el prototipo perfecto de lo que significa vivir una vida llena del Espíritu, en plena obediencia y conformidad completa la voluntad de Dios. Ser semejante a la imagen de Cristo significa ser como Cristo, ¿no? Y porque nuestro Señor Jesucristo, desde que empezó a hacer la obra, Él se guió por el Espíritu Santo en el desierto, cuando Satanás lo tentó, Él dependía totalmente del Espíritu Santo. Acá, John MacArthur utiliza Mateo 12:28. Yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Dice, sin embargo, ellos negaron la verdad, la verdadera fuente de su poder, insistiendo en que en realidad era Satanás el que estaba obrando por medio de él. Sabemos que Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, entonces él todo lo que, los milagros que hacía por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien obraba, quien lo guiaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces John MacArthur explica esto, acá lo utiliza Mateo 28:12, ¿no? Para explicar de que lo que lo escucharon a Jesucristo no le creyeron, porque nuestro Señor Jesucristo dijo ahí, ¿no? Yo por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo he hecho fuera demonios, ¿no? Y así nosotros también, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no va a haber quien, quien detenga el poder de Dios, ¿no? Sino todos nosotros lo que decimos, lo que hablamos, como explicaba también de los apóstoles, ¿no? Ellos
estaban llenos del Espíritu Santo y podían hacer muchos señales, muchos milagros y podían salvar millones de personas, ¿no? Muchas personas predicaban el Evangelio. Y cuando eran también llamados ante el Sanedrín, ¿no? Y ellos podían hablar claramente el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí obrando por medio de ellos. Siguiente, pastor. Tal como Pablo explicó, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, 16, 17. El concepto de andar se refiere al modo normal de vida en una persona, aquellos cuyas vidas se caracterizan como andar en la carne, demuestra que aún no son salvos. Por el contrario, los que andan en el Espíritu dan evidencia de lo que pertenecen a Cristo. Acá ya da un claro, ¿no? Un claro. eh, Aclara John MacArthur acá que los que no están llenos del Espíritu Santo, o sea, no dan ninguna evidencia que Jesucristo vive en ellos, ¿no? Pero los que están llenos del Espíritu Santo, entonces dan una evidencia, o sea, dan un ejemplo por la actitud, por el comportamiento, por los frutos que ellos tienen. Se puede ver, se puede mirar, se puede notar que esa persona está llena del Espíritu Santo. Entonces hace las cosas buenas, hace las cosas a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, pastor. El Espíritu glorifica a Cristo, guiando a las personas hacia Él. Juan 16, 14. Y compitiéndola a... com- compeliéndola- compeliéndolas a, a someterse gozosamente a su señoría. Bueno, repito. El Espíritu glorifica a Cristo guiando a las personas hacia Él. Juan 16, 14. Y compeliéndola a someterse gozosamente a su señorío. Primera de Corintios 12, 3. Esto es lo que le interesa al Espíritu Santo. No golpear a las personas, lanzándola por el suelo, haciendo cosas sin sentido y provocando una agitación emocional. El circo carismático de confusión no conforma a nadie a la imagen de Cristo, quien refleja la perfección de la imagen de su Padre. Colosenses 1:15. La santificación es la obra del Espíritu mediante la cual nos muestra a Cristo en su palabra y luego progresivamente nos moldea según esa misma imagen. El propósito de Dios es hacer que los creyentes sean como hijos y a fin de crear una gran multitud de la humanidad redimida, glorificada, sobre la cual el Señor Jesucristo reinará con preeminencia eterna, para siempre, para siempre. Los redimidos glorifican al Salvador y cuya semejanza han sido hechos. ¿Qué es lo que realmente le interesa al Espíritu Santo? Dice acá, ¿qué es lo que no le interesa, ¿no? Al Espíritu Santo dice, no golpear a las personas, lanzándolas por el suelo, haciendo cosas sin sentido y, y provocándoles una agitación emocional. El circo carismático de confusión no conforme a nadie a la imagen de Cristo, quien refleja la perfección, la imagen de su Padre. O sea, cuando hay muchas iglesias que hacen, ¿no? Esto, que hacen
el evangelio o hacen en la iglesia un circo, ¿no? Que cuando ellos oran, hacen, es- que hacen, vi muchos, ¿no? Muchos, también podemos ver, ¿no? En internet de que publican que hacen muchos milagros y las personas, cuando ellos empiezan a orar, cuando el pastor empieza a orar, muchas personas empiezan a temblar, a bloquearse, ¿no? Y esto dice John MacArthur que no tiene nada que ver con la imagen de Cristo. Simplemente es un circo que las iglesias carismáticas hacen con las personas. Más la santificación es la obra del Espíritu mediante la cual nos muestra a Cristo en su palabra y luego progresivamente nos moldea según a su imagen. El Espíritu Santo nos moldea a nosotros conforme a la imagen de Cristo. Y el propósito de Dios es hacer que los creyentes sean como su Hijo, a fin de crear una gran multitud de la humanidad redimida y glorificada. Eso es lo más importante acá, lo que explica el autor, ¿no? Que seamos redimidos y glorificados ante nuestro Señor Jesucristo, para tener una vida eterna, para ser salvos, para ser semejante a Él, ¿no? Para caminar perfectamente. Y eso es lo más importante que John MacArthur explica, no es hacer circo en la iglesia, ¿no? Y, y es simplemente que ellos sean glorificados y sean moldeados y sean redimidos. Siguiente, pastor. La obra y la santificadora del Espíritu. En verdad, la vida cristiana es toda su plenitud. En verdad, la vida cristiana es toda su plenitud. Es una vida que desea ser vivida en el poder del Espíritu Santo. El deber ser la influencia dominante en nuestros corazones y vida. Solo Él nos da capacidad. Él, Él nos capacita para vivir victoriosamente sobre el pecado, satisfacer la justa demanda de la ley y agradar a nuestro Padre Celestial. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a una mayor intimidad con Dios. Él ilumina la Escritura, glorifica a Cristo en nosotros y para nosotros. Nos guía a la voluntad de Dios, nos fortalece y también nos ministra por medio de otro creyente. En lugar de estar irremediable, en lugar de estar irremediablemente distraído por las falsificaciones carismáticas, los creyentes necesitan descubrir el verdadero ministerio del Espíritu Santo, el cual es activar su poder en nosotros mediante su palabra, a fin de que en realidad podamos vencer el pecado para glorificar, para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, bendiciones de su iglesia y beneficio en los perdidos. Acá vamos terminando ya la segunda parte. Acá termina el autor explicando que el Espíritu Santo nos lleva a una mayor intimidad con Dios. Él ilumina las escrituras para que nosotros podamos entender, para poder glorificar a Cristo. Nosotros y también nos guía la voluntad de Dios, nos fortalece y también nos ministra por medio de otros creyentes que son maduros, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Y podemos ver nuestros pastores, ¿no? Ellos son maduros, están guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Que nos puede guiar también a nosotros, ¿no? Que nos puede decir y hablar sobre la palabra del Señor y nosotros confiando y conociendo la palabra del Señor solamente es obedecer. Entonces acá John MacArthur dice que en lugar de estar irremediablemente distraídos por las falsificaciones, ¿no? de iglesias carismáticas, los creyentes necesitan descubrir el verdadero ministerio del Espíritu Santo, necesitan conocer cuál realmente es la verdad, ¿no? Necesitan conocer
la palabra del Señor, ¿no? Para que ellos puedan tener una vida que agrada al Señor. Y ahora vamos a entrar ya al tercer punto, ¿no? De la tercera parte del libro de John MacArthur. Siguiente, pastor. Acá es el espíritu y las escrituras. Ahora vamos a ver el espíritu y las escrituras, pero acá John MacArthur va a explicar un poco de historia sobre los reformadores que ahí vamos a ver de Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, estos reformadores que, que iluminaron la palabra del Señor, que iluminaron las escrituras para que otros países, para que todo lo que tiene que ver con el mundo, ¿no? Que iluminaron muchas iglesias, que iluminaron muchas, que salvaron muchas almas, ¿no? En todo lugar del mundo, ¿no? Entonces vamos, acá John MacArthur va a explicar un poco de esto y de cómo las escrituras fue cayendo para que hoy en día hay muchas iglesias carismáticas, ¿no? Y vamos a ver esto más adelante, pero primero vamos a ver el espíritu y las escrituras. La reforma protestante es justamente considerada como el más grande avivamiento en los últimos 1000 años de historia de la iglesia. Un movimiento tan masivo que alteró de forma radical el curso de la civilización occidental. Nombres como Martín Lutero, Juan Calvino y John Con, Con, Con. Todavía son bien conocidos hoy, 5 siglos después de que vivieran. John La, Knox, John Knox, sí, yo no. Juan Ah, Knox, Juan Knox, sí, John Knox fue el reformador en Escocia. Él fundó la iglesia presbiteriana. Sí, bueno, siga. la reforma fue la consecuencia inevitable y explosiva de la palabra de Dios, chocando como una ola masiva contra las delgadas barricadas de la tradición humana y la religión hipócrita. Está la reforma protestante de estos tres grandes hombres, ¿no? Martín Lutero, Juan Calvino y Knox. John John, Knox, John John Knox, Knox. John Knox todavía son bien conocidos hoy, después de 5 siglos, ¿no? Después de que vivieran. La reforma fue la consecuencia inevitable, explosiva de la palabra de Dios, chocando como una ola, dice, masiva contra las delgadas barricadas de la tradición humana y la religión hipócrita. O sea, más adelante vamos a ver. Siguiente, pastor. Cuando la gente común de Europa tuvo acceso a la escritura en su propio idioma, el Espíritu de Dios usó esa verdad eterna para traer convicción a sus corazones y convertir su alma. El resultado fue totalmente transformador, no solo para la vida de los pecadores individuales, sino para todo el continente en el que residían. En el principio de la sola escritura, es- solo la escritura fue la manera de los reformadores de reconocer que el poder imparable tras el avance explosivo de la reforma religiosa era la palabra de Dios con el poder del Espíritu. Cuando empezó la reforma, dice acá, en Europa tuvo acceso a la escritura en su propio idioma. El Espíritu de Dios usó esa verdadera eterna para traer convicción a sus corazones y convertir sus almas. El resultado fue totalmente transformador, no solo para la vida de los pecadores individuales, sino para todo el continente en el que residían, ¿no? Sabemos que eh,
la Reforma explica de esto, ¿no? En el principio de la sola escritura, ¿no? Sola la escritura. Y cuando tuvieron esta palabra en Europa, fue una luz que brilló. Ellos que ellos confiaban completamente que la palabra del Señor tenía poder para hacer cualquier cosa en ellos, para transformar vidas, para eh, hacer muchas cosas, ¿no? Con el poder de la palabra del Señor. Fue la manera de los reformadores de reconocer que el poder imparable tras el avance explosivo de la reforma religiosa era la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Acá un historiador observa la historia de este cambio es contable a través de las vidas de aquellos que participaron. En el centro estaba la Biblia, o sea, habla de en la placa en la Catedral de San Pedro en Ginebra, ¿no? Ahí estaban las frases de Martín Lutero, de Juan Calvino, y dice, la frase que leyó este historiador era que Juan Calvino simplemente como siervo de la palabra de Dios. Y Martín Lutero dijo, todo lo que he hecho es exponer, predicar y escribir la palabra de Dios y aparte de esto no he hecho nada. O sea, quiere decir que solamente lo que ellos hicieron fue la obra del Espíritu Santo. Es la palabra la que ha hecho grandes cosas, no ha hecho nada la palabra. Yo no he hecho nada, dice, ¿no? Sino la palabra es lo que ha hecho y ha conseguido todo. Es la escritura quien ha conseguido todo lo que ellos, esos reformadores, habían hecho, ¿no? Y por medio del Espíritu Santo que dio poder a las escrituras. Siguiente, pastor. Para los reformadores, sola escritura, sola escritura significa que la Biblia era la única palabra revelada de Dios y por lo tanto la verdadera autoridad del creyente para la sana doctrina es y una vida recta. Ellos entendieron que la palabra de Dios es poderosa, transformadora y totalmente suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, enteramente preparado para toda la buena obra. Según de Timoteo 3:16 al 17. Al igual que los padres de la iglesia que habían venido ante que ellos, estos hombres consideraron de forma correcta la palabra de Dios como el fundamento autoritativo de su fe cristiana. Para los reformadores, la sola escritura significa que la Biblia era la única palabra revelada de Dios y por lo tanto era la verdadera autoridad del creyente para la sana doctrina y una vida recta ante Dios. Era, como dice acá lo que John MacArthur utiliza, ¿no? El versículo, dice, la palabra de Dios era poderosa, transformadora y totalmente suficiente para enseñar, ¿no? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esas tres palabras eran muy importantes para los reformadores. Por eso ellos solamente se basaban también a las escrituras, ¿no? Y luego dice, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí podemos ver el versículo en 2 Timoteo 3:16-17. Igual, ¿no? Cuando empezó la reforma, también, ¿no? Los padres de la iglesia, ¿no? También habían tenido esta sola escritura y ellos empezaron a considerar, ¿no? A cambiar su vida de forma correcta, a obedeciendo y viendo que solo con la palabra de Dios se puede cambiar nuestras vidas, se puede instruir a otras personas, se puede corregir y podemos ser transformados por medio del Espíritu Santo para tener una fe en Cristo, ¿no? Una fe, una esperanza.
en Dios. Siguiente, pastor. A pesar de que eran parte de una gran agitación social, los reformadores entendieron que la verdadera batalla no era sobre política, dinero o tierra, era una lucha por la verdad bíblica. Y cuando la verdad del Evangelio brilló por el poder del Espíritu Santo, se encendieron la llama del avivamiento. Acá los reformadores se dieron cuenta que a pesar, ¿no?, de que eran parte de una gran agitación social, ¿no?, los reformadores entendieron que la verdadera batalla no era solo por política, solo por dinero, solo por tierras, ¿no?, sino era una lucha por la verdadera bíblica. Y cuando la verdad del Evangelio brilló por el poder del Espíritu Santo, se encendieron las llamas del avivamiento, o sea, todo el continente Europa, ¿no?, todos los asiáticos brillaron con esta sola escritura, porque entendieron que solamente con la palabra podemos enseñar, podemos vivir, podemos corregir a las personas. Y eso es lo que ellos entendieron. Entonces, la escritura brilló totalmente y que todos creyeron, ¿no? Que la escritura era poderosamente guiado estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Para que ellos puedan ser transformados. Y ahora podemos ver acá, ¿no? Lo que explica aquel autor, ¿no? Que la escritura tenía totalmente poder, pero ahora va a explicar de cómo las escrituras fue decayendo, de cómo la escritura fue, como podemos ver hoy en día, ¿no? De cómo fueron cambiándolo, de cómo fueron, o sea, de cómo la escritura fue a la ruina, de esa verdadera, de sola escritura que vivían antes. Por ahí dice, de la reforma a la ruina. Y hemos visto de que la reforma era totalmente, que brillaba, ¿no? Antiguamente, cuando los reformadores empezaron a cambiar, ¿no? Las malas actitudes del catolicismo, ¿no? Entonces acá vamos a ver de cómo fue cayendo otra vez la palabra del Señor para que hoy en día esté así, ¿no? Como esté en muchas iglesias. Al igual que una antorcha, ardiendo a medianoche, la luz de la reforma en verdad brilló refulgente contra la oscuridad de la corrupción católica romana. Sin embargo, en el paso de los siglos, los fuegos de la reforma religiosa comenzaron lentamente a enfriarse en Europa. Tanto es así que el lugar de nacimiento del más grande avivamiento de la historia con el tiempo dio lugar al falso evangelio del liberalismo teológico. 200, ¿ah? 222 años después de la muerte de Martín Lutero, nació otro influyente teólogo alemán llamado... Ay, ya no sé. Friedrich Schleiermacher. Friedrich No, Schleiermacher. bueno. Sí. No obstante, a diferencia de Lutero, Acá este reformador, después de que Martín Lutero eh, reformó la escritura, ¿no? Como dice el primer punto, dice, al igual que una antorcha ardiente a medianoche de la luz de la reforma, verdad brilló refulgente contra la oscuridad de la corrupción católica romana. Dice, sin embargo, con el paso de los siglos, los fuegos de la reforma religiosa comenzaron lentamente a enfriarse en Europa. Tanto es así que el lugar de nacimiento del más grande avivamiento de la historia con el tiempo dio lugar al falso evangelio del liberalismo teológico. Acá vamos a ver de Martín Lutero, que nació otro teólogo alemán llamado Friedrich Schleiermacher, ¿no? Él Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher.
Sí, este es el teólogo alemán, pero decimos como el padre de la teología moderna o contemporánea. Él introdujo la teología liberal. Dijo que la base de la teología no es la Biblia, sino las emociones. Por eso muchas veces movimientos religiosos que no se fundan en la palabra de Dios, sino en las emociones, en los fenómenos sobrenaturales, uh, son hijos de Friedrich Schleiermacher, porque el fundamento de fe no es la Biblia, no es la palabra de Dios como rectora, como autoridad, sino él dice las emociones, los sentimientos, más también los fenómenos, como los dones sobrenaturales. Claro, por eso el movimiento liberal que conocemos actualmente, todos viene de Schleiermacher, y que también hay mucha posibilidad y también probabilidad que eh, el movimiento carismático también sea liberal, porque el fundamento no es en la palabra, sino se fundamenta en diferentes movimientos espirituales, los dones sobrenaturales o fenómenos, y también en las emociones, sentimientos, y también a ver cuánta gente se reúne, ¿no? Si hay alegría, gozo. Entonces ahí es muy peligroso que caigan en un liberalismo que propuso Friedrich Schleiermacher. Y bueno, siga. Él rechazó la verdad del Evangelio que sus padres luteranos habían enseñado, ¿no? Vamos a ver el siguiente, pastor. Las crisis de la fe, Schleiermacher lo sumergió en las profundidades siniestras de la incredulidad, y mientras se hundía, arrastró a otros con él, creyendo una resaca de incredulidad que pronto cuestionó los fundamentos del cristianismo bíblico. Acá podemos ver que este teólogo no alemán fue cuando él empezó a decaer, cuando empezó a negar las escrituras, muchos los que creyeron en sola escritura empezaron a dudar, y como este reformador, entonces le empezaron a seguir a él. Por eso dice, cuando él empezó a arrastrar, a hundir la verdad del evangelio, no solamente se hundió él, sino empezó a hundir a muchos, a muchos teólogos también, ¿no? Que empezaron a rechazar el evangelio, la verdadera palabra del Señor. En realidad, con el tiempo engulló todo el mundo de la educación teológica y ahogó a las denominaciones con mentiras acerca de la Biblia. Mientras estudiaba en la Universidad de Halle, Schleiermacher fue expuesto a los ataques antibíblicos de los pensadores de la Ilustración, incrédulos, escépticos que negaban la veracidad histórica de la Biblia, y filósofos seculares que exaltaban la razón humana por encima de la revelación divina. Como explicaba el pastor Pablo, ¿no? Y empezaron a negar la sola escritura, y entonces empezaron a que la escritura, que el hombre solamente puede vivir con lo que es, con su ideología, con su pensamiento, ¿no? Que en los sentimientos que ellos tienen, ¿no? Tal exaltó que fue demasiado para el joven impresionable Schmeicher lo soportara, ¿no? Y su duda pronto dio a paso a la negación y pura simple, ¿no? Su, y vamos a ver lo que le da una carta a sus padres luteranos, ¿no? Yo le puse ahí
para leer, porque a mí me llama mucho la atención, ¿no? De cómo la escritura no fue decayendo, de cómo fueron interpretando mal la palabra del Señor, ¿no? De que hoy podemos ver en la actualidad. Siguiente, pastor. Hay una carta que escribe teólogo alemán John Schmacher. A mí me suena muy Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher, Friedrich Schmacher. sí. Dice, dejó caer la institución leve de que sus maestros no pueden hacer frente a las dudas generalizadas que asedian a muchos jóvenes en la actualidad. Su padre no se da cuenta de lo que quiere decirle. Él mismo ha leído algo de la literatura escéptica. Le comenta y puede asegurarse a Schleiermacher que no vale la pena perder el tiempo en eso. Durante 6 meses enteros no hay una palabra más de su hijo. Luego viene a la bomba, dice, luego viene la bomba, o sea, la caída, la derrumba de la escritura. En una conmovedora carta del 21 de enero de 1787, Schmalcher admite que las dudas a las que alude son las suyas. Su padre ha dicho que la fe es la prerrogativa de la deidad, es decir, el derecho real de Dios. Entonces, acá Schleiermacher confiesa, ¿no? Confesó, la fe es la prerro- pre- prerrogativa de la deidad, dice usted. Ay, querido Padre, si cree que sin esta fe nadie puede alcanzar la salvación en el otro mundo, ni tranquilidad en este, y tal, lo sé, es su creencia. Entonces, ore a Dios para que me lo conceda, porque yo ya lo he perdido. No puedo creer que el que se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre sea el Dios verdadero y eterno. No puedo creer que su muerte fue una expiación vicaria, ¿no? Y acá esta carta explica que totalmente negó la verdad de las Escrituras. Y en el siguiente vamos a ver que lo toman como Judas Iscariote, ¿no? Las palabras de Smilacher resuenan con dolor, dice, o sea, con dolor. Sin embargo, este probaría ser simplemente el dolor de rechazo, no el dolor de arrepentimiento, ¿no? A que estaba negando el evangelio, sino un dolor de rechazo, ¿no? No del arrepentimiento como Judas Iscariote del siglo XVIII. Entonces él traicionó su patrimonio de fe, abandonó los reclamos de la verdad de la Escritura y rechazó el Evangelio, negando tanto la deidad de Cristo como su obra vicaria en la cruz. Sorprendentemente, a pesar de que le dio la espada al Evangelio bíblico, Schleiermacher no deseaba abandonar la religión por completo. En cambio, buscó una nueva autoridad en que basar su cristianismo. Si las escrituras no eran más su fundamento, Schleiermacher tendría que encontrar un nuevo fundamento. Lo halló en el romanticismo. Entonces él empezó a buscar nuevamente, o sea, para defender su hipótesis, su ideología que él tenía, empezó a escribir un libro. Siguiente, pastor, un libro. Vamos a ver qué libro escribió en el romanticismo. Que hizo hincapié en la belleza, la emoción y la experiencia. Fue una respuesta filosófica al enfoque racionalista de la ilustración sobre la creencia empírica y la razón humana. Fue el racionalismo de la ilustración. Esto fue el pensamiento de Schleiermacher en el romanticismo, que solamente con la razón, con lo que nosotros racionamos, podemos tener una vida, ¿no? Una vida agradable. Él rechazó
la muerte de nuestro Señor Jesucristo, rechazó totalmente lo que los reformadores han hecho, ¿no? Y muchos siguieron ese camino y empezaron a caer y así como hoy en día podemos ver. Su obra principalmente era dice ahí, Religion, era ahí, religión, su libro se llamaba, era un libro que él escribió, ¿no? Fue publicado por primera vez en 1799. Esta sirvió de base para su posterior tratado De Christian, ahí está en inglés también. La fe cristiana, en español está La fe cristiana, su libro. Fue publicado entre los años 1821 y 1822 y luego revisado y reeditado entre los años 80 y 30 y 1831. En estas obras, Schleiermacher trató de defender la religión de los críticos de la Ilustración, argumentando que la base para creer en Dios no se encuentra en las pretensiones de la verdad objetiva de las Escrituras. El punto principal era el ataque racionalista, sino más bien en los sentimientos personales de la conciencia religiosa. Este es lo que eh, este teólogo alemán escribió, ¿no? Rechazando el evangelio, que solamente no podemos encontrar en las escrituras la verdad del Señor, sino con nuestro propio sentimiento que nosotros podamos tener. Siguiente, pastor. De forma irónica, al tratar de defender su fe mediante la confirmación emocional, destruyó, dice, lo mismo que él estaba reclamando proteger. En vez de solucionar su hipótesis, su teología, él mismo lo destruyó con el racionalismo, ¿no? Nacientemente, Schleiermacher buscó reemplazar el fundamento. Aquí otra vez se empezó a buscar un fundamento a su teología que él pensaba, a su pensamiento, ¿no? Entonces empezó nuevamente a buscar una forma para poder aclarar nuevamente su libro que él había escrito, sobre el cual el cristianismo se basa intercambiando las verdades objetivas de las escrituras por las experiencias espirituales subjetivas. Este tipo de manipulación teológica lleva inevitablemente a consecuencias desastrosas. Ahí el autor acá, John MacArthur, usa Salmos 11:3. Ahí pueden leer en Salmos 11:3. En el caso de Schleiermacher, la siembra de sus ideas venenosas llevó a la cosecha mortal del liberalismo teológico, una forma de religión que se llamaba a sí misma cristiana y negaba al mismo tiempo la exactitud, la autoridad y el carácter sobrenatural de la Biblia. Siguiente, pastor. Ahora, desde la época de Schleiermacher había varias iteraciones de su idea pionera, intentos de encontrar una base autorizada para el cristianismo en algo más que la palabra de Dios revelada. Más tarde, caminamos un alemán llamado también Albrecht, ¿cómo se lee ahí, pastor? Albert Richard. Albert Richard. Vamos a ver, por ejemplo, argumentó que el cristianismo debía definirse en términos de la conducta ética en la sociedad. Las ideas de Rich dieron a la luz al evangelio social, que constituyó al evangelio bíblico en muchas iglesias protestantes tradicionales, tanto en Europa como en Norteamérica. En lugar de hacer hincapié en el pecado personal y la salvación del juicio eterno,
El Evangelio social despojó a la Biblia de su verdadero mensaje y se centró, en cambio, en un intento de moralismo importante para salvar a la sociedad de sus males culturales. El Evangelio social no salvó a nadie de la ira de Dios. Sí, Acá, sí. Bueno, lea Roberto y que explique Ronald, ¿no? Que haga como antes, que estaba bueno, el dúo dinámico, sí. Eh, pero miren, el camino que torció Friedrich Schleiermacher después, él abrió la puerta de la teología liberal, que dejando de lado la palabra de Dios, poniendo como base las experiencias, los sentimientos, ¿m? También la belleza de la naturaleza, eso llevó a que se torciera cada vez más. Por eso después vino este teólogo Albert Ritschl, también que fue un teólogo liberal. ¿M? Y después todo movimiento cristiano posterior, eh, como sabemos también hoy en día, hay muchas iglesias, pero tienen la Biblia, conocen la palabra de Dios, pero no ponen como fundamento último, tampoco como base para ah, la vida de fe. ¿Mm? Por eso, en caso de Slamacher, en emoción, en experiencia, Richard es el pionero del evangelio social, ¿no? Él dijo que pongamos fundamento en la ética. ¿Mm? De ahí que paulatinamente se va alejando de la palabra de Dios. No es que no conocen, ¿eh? Conocen, pero solamente como un conocimiento, no como fundamento, como base, como última palabra, ¿no? Ahí alguien levantó la mano, sí. Sí, por eso esta lo que se ve hoy en día, como el liberalismo ha entrado dentro de la iglesia y que este liberalismo justamente mató a las iglesias en Europa, en Inglaterra y en Estados Unidos, porque ustedes saben que ahora en Europa hay catedrales, iglesias grandes, iglesias construidas, pero como no hay creyentes, no hay congregaciones, tampoco cristianos, ¿m? Dicen que ellos cristianos, pero no van a la iglesia, no se obedece a la palabra de Dios, y por eso tienen una fe liberal. ¿M? Este fue el peligro del liberalismo. ¿M? Claro, que esta puerta que abrió Schleiermacher después con Richard, Hartner y otros, después comenzaron a negar la deidad de Cristo, también la muerte y la resurrección, ¿no? Transformó a Jesucristo como un simple hombre que murió y que todo esto que resucitó, ascendió al cielo, que vuelve todo un mito, ¿no? Como lo describe como un mito. Entonces, eh, cuando uno se tuerce, cuando se aleja, y bueno, se aleja cada vez más. ¿M? Entonces, esto es el peligro, ¿no? En América Latina también hay un gran peligro porque no se basa en la palabra de Dios. Entonces, queremos que haya avivamiento, cuando hay avivamiento es volver a la palabra de Dios. ¿M? Porque justamente el Espíritu Santo fue el que escribió o inspiró a los autores para escribir la Biblia. Entonces, eh, mm, cuando hay el obrar del verdadero Espíritu Santo, allí los creyentes vuelven a la palabra,
¿no? A ver, siga Roberto. Sí, a ver, con esto de sí, esta parte. Sí. Al igual que cualquier forma de religión falsa, el liberalismo teológico comenzó con un abandono de la autoridad de la palabra de Dios. Siglo antes, la Iglesia Católica Romana medieval había experimentado algo similar, aunque más gradual, al intercambiar la autoridad de la Escritura por la autoridad de la tradición eclesiástica y el respeto, el decreto papal al aportarse de la sola autoridad de la Escritura. Tanto el catolicismo romano como el liberalismo teológico, que se convirtieron en enemigos del verdadero cristianismo. La moderna falsificación carismática ha seguido por ese mismo camino, basando su sistema de creencia en algo que no es la autoridad de la escritura y envenenando a la iglesia con una idea retorcida de la fe. Al igual que la Iglesia Católica Romana medieval enturbia la clara enseñanza de la Escritura y oscurece el verdadero evangelio. Siguiente, pues, acá, tanto el catolicismo romano como el liberalismo teólogo se convirtieron en enemigos del verdadero cristianismo. Entonces empezaron a oscurecer, ¿no? El verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque realmente estos el liberalismo, ¿no? Como dice acá el punto, la Iglesia Católica Romana medieval había experimentado algo similar, ¿no? Pero en realidad todo fue, pero decayendo otra vez nuevamente, fueron destruyendo la verdadera del Evangelio, la verdad del Evangelio. Siguiente, pastor. Aunque muchos carismáticos afirman de labio la primacía a la escritura, en la práctica niegan tanto su autoridad como su suficiencia. Ese tipo de pensamiento es un rechazo a la autoridad y suficiencia en la escritura. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo enfatiza la importancia y la autoridad de la escritura. Es decir, la Biblia debe ser el centro de la vida de un cristiano. Siguiente. Honrar al autor de la palabra. La Biblia refleja el glorioso carácter de su autor. Él es, él es el Dios de la verdad. Su palabra es infalible debido a que Él es el Rey de Reyes. Su palabra es absoluta y suprema. Honrar a la palabra de Dios no es el libro físico que veneramos, sino a Dios. Por otra parte, las escrituras se representan en 2 Timoteo 3:16 como el alimento mismo de Dios, lo que significa que hablan con su autoridad. Tres facetas de su obra, tres facetas de su obra y por medio de la escritura, inspiración, iluminación y capacitación. Con todo esto, lo que hicieron
a la ruina de la palabra del Señor, aquel autor explica que solo la Biblia refleja el glorioso carácter de su autor, o sea, de Dios. Sabemos que Dios es el autor de la palabra, de la Biblia, ¿no? Inspiró a muchos cristianos espirituales, ¿no? Que estaban pendientes, estaban llenos del Espíritu Santo y pudieron escribir la palabra del Señor. Por eso dice acá en 2 Timoteo 3:16, como el aliento mismo de Dios. Las escrituras como el aliento mismo de Dios, lo que significa que hablan por su autoridad. Y ahora vamos a ver tres facetas, ¿no? De que su obra, el Espíritu Santo, ¿no? Por medio de las escrituras, una es inspiración y otro es iluminación y otra es capacitación. Ahí vamos a ver los tres puntos. El Espíritu Santo inspiró la escritura. El proceso por el cual el Espíritu Santo transmitió la verdad divina a tres de agente humano se llama inspiración. El apóstol Pedro nos da una idea de ese proceso en 2 de Pedro 10:20 al 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 2 Timoteo 3:16 al 17, Pablo escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. La frase inspirada por Dios significa literalmente respirada por Dios. Siguiente, pastor. El Espíritu Santo ilumina las Escrituras. El Espíritu Santo ilumina la mente de los creyentes de modo que sean capaces de comprender las verdades de la Escritura y someterse a su enseñanza. El apóstol Pablo explicó el ministerio de iluminación del Espíritu Santo en 1 Corintios 2:14 al 16. Él escribió: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no lo puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo mediante la iluminación de la palabra. El Espíritu Santo le permite a los creyentes discernir la verdad divina. Salmo 119, versículo 18. Acá dice el hombre natural, o sea, cuando nos damos cuenta que cuando nosotros predicamos el evangelio en un mundo oscuro, ¿no? Lleno de tinieblas, las personas no entienden las escrituras, ¿no? Porque no tienen nada de conocimiento, no tienen el Espíritu Santo. En cambio, cuando hablamos en las iglesias, a las congregaciones que ya conocen a Cristo, entonces ellos se entienden. ¿Por qué? Porque también ellos están llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y puedan entender las escrituras. Y así nosotros también acá, ¿no? Podemos nosotros enseñar, ¿no? Para que ellos también puedan tener una comunión con Dios y poder estar llenos del Espíritu Santo, porque estamos mandados a predicar el Evangelio, ¿no? A toda criatura, ¿no? En todo lugar de este mundo, para que ellos también puedan conocer y entender la palabra del Señor. Siguiente. El Espíritu le da poder a las Escrituras. El Espíritu Santo le da poder a su palabra para que vaya trayendo convicción a los corazones de los creyentes y santifique los corazones de los redimidos. La salvación y la santificación. Vale la pena repetir aquí que su palabra es el instrumento que se utiliza para llevar a cabo con poder estos dos ministerios. El Evangelio, el Espíritu Santo le da energía a la proclamación del Evangelio bíblico.
Primera de Pedro 1:12, usando la predicación de su palabra para penetrar el corazón y traer convicción al pecador. Romano 10:14, como Pablo le dijo a los tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en la palabra solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Primera de Tesalonicenses 1 al 15, 1:5. Siguiente. Se honra al Espíritu a honrar la Escritura. Al honrar al Espíritu dice. La Biblia es el libro del Espíritu Santo, es el instrumento que se utiliza para traer convicción del pecado, de justicia y de juicio a los incrédulos. Es la espada con la cual le da poder a la proclamación del Evangelio que penetra profundamente en los corazones de los que están espiritualmente muertos y los eleva a la vida espiritual. Rechaza la escritura, rechazar a la escritura es rechazar el espíritu, ignorar, despreciar, torcer o desobedecer la palabra de Dios. Es deshonrar a aquel que la inspiró, la iluminó y la faculta. En cambio, aceptar de todo corazón la verdad bíblica y someterse a ella es disfrutar de la plenitud del ministerio del Espíritu, siendo lleno de su poder santificador, guiado por él en justicia y preparado con su armadura en la batalla contra el pecado y el error. La palabra nos convence, nos instruye, nos prepara, nos fortalece, nos protege y nos permite crecer. Al ser creyente, al ser creyente, honramos más al Espíritu cuando honramos a la Escritura, estudiándola con diligencia, aplicando con cuidado, fortaleciendo nuestra mente con sus preceptos y aceptando su enseñanza en nuestro corazón. El libro de la Biblia es inspirado por Dios, ¿no? Porque si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces no vamos a poder entender las escrituras. Dice ahí, es la espada con la cual le da poder a la proclamación del Evangelio. Si nosotros no nos vamos guiados, no dependemos cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hacemos evangelización, no dependemos del Espíritu Santo, entonces nuestras palabras están yendo, o sea, están siendo vacías, que no, ¿por qué? Porque no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos depender totalmente del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo va a obrar en los corazones de los oyentes, de los que escuchan la palabra del Señor. Porque ahí dice, aceptar de todo corazón la verdad bíblica y someterse a ellos es disfrutar de la plenitud del ministerio del Espíritu, siendo lleno de su poder santificador. Entonces, cuando la persona recibe del Espíritu Santo, recibe la palabra del Señor por medio de los comunicadores, ¿no? Somos nosotros los que predicamos, los que evangelizamos. Entonces, vamos a ver el fruto en ellos, vamos a ver el cambio de vida, ¿no? Un nuevo renacer en ellos. Pero si el Espíritu Santo no obró en ellos, entonces no va a haber un cambio de vida, no va a haber un fruto, ¿no? En ellos. Y también nosotros, ¿no? Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, no va a haber fruto. Siguiente, pastor. Sí, hasta acá detenemos porque ya es la hora. Eh, además, terminen la semana que viene. Eh, Profesor, sí. Mm. disculpe, como hemos entrado media hora tarde, porque a las 8:30 tendría que empezar la clase y no sé si se podría, sugiero que se podría acabar hoy día, ¿sería posible? Porque están No, dando no, vueltas en el tema. sí, sí, pero Muy es muy honesta. importante este tema
Así que ustedes compartan, ¿no? Porque yo tenía mucho para hablar, pero dejé que hablaran, pero oh, comenzamos a las 9 y ahora es 10:30. Entonces, todavía quedan Media mucho hora. para hablar, sí. Entonces, mejor termine la semana que viene. Eh, pero este tema es importante, ¿no? Así que mediten nuevamente Mm. todo lo que habló, que el Espíritu Santo y el tema de la santificación y después el Espíritu Santo, el tema de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Mm? Así que les animo que sigan trabajando y después yo le voy a dar